nunca apartes de mí tu Santo Espíritu, el precioso Espíritu Santo. Revelación de su palabra. Revelación de su palabra. Porque este lugar es ciudad de refugio. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Y el título más grande que me ha dado es ser hijo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús oramos, estableciendo, Señor, este tiempo delante de ti para que tú nos hables, para que tú nos instruyas, para que tú nos edifiques por medio de tu palabra. Tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Ella nos enseña por el cual, Señor, debemos de andar. Y nosotros queremos presentar nuestros corazones delante de ti, suplicando tu guía, tu direccionamiento, esa palabra que nos nutre, que nos exhorta, que nos instruye, que nos corrige, que nos guía hacia el buen camino, Señor. Háblanos a todos nosotros que estamos deseosos de aprender de tu palabra en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. En la mañana estuvimos, ¿verdad?, desarrollando esta temática que es tan importante poder contemplarla, ¿verdad?, en nuestra vida, dentro de este escenario, bien digo, final. Hoy estuvimos viendo los mutilados y estuvimos viendo en la mañana 4 ejemplos de mutilación, ¿verdad? Los que no estuvieron, estuvimos repasando la palabra en el libro de los Filipenses, en el capítulo 3, versículo 2, cuando Pablo le exhorta, ¿verdad?, a Timoteo y le dice, ojo con los perros, ojo con los malos obreros y ojo con la mutilación, hablando acerca de la mutilación, de cortar partes también del cuerpo, entendiendo que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que una de las facetas de mantenernos, ¿verdad?, conectados con Dios es de alguna manera mantener la unidad del cuerpo. Ese es el secreto también de aquellos que quieren irse con el Señor, mantener la unidad del cuerpo. Recuerde siempre que Dios viene a buscar un cuerpo, una novia, no viene a buscar miembros separados, sino que viene a buscar un cuerpo. Por eso que es muy peligroso cuando uno no es parte de un cuerpo. Uno tiene que tener casa, uno tiene que tener congregación, uno tiene que ser parte de un cuerpo. Y creo yo, según lo veo en el libro de Hebreos, que una oveja tiene que reconocer autoridad y tiene que estar bajo, ¿verdad?, una sombra. Porque la Biblia dice que los pastores son los que velan por esas almas. Entonces cuando una oveja no tiene sombra, no tiene pastor, no reconoce autoridad, es peligroso, ¿verdad? Así que estuvimos viendo acerca de la mutilación de los pulgares, la mutilación de orejas, mutilación de ojos, estuvimos viendo mutilación del miembro viril, en la faceta de los frutos, ¿verdad?, que son necesarios en la vida de un hijo del Señor. Y ya hoy entramos de frentón a ver ahora por la tarde esta temática, la mutilación de cabezas, que es una temática un poquitito más larga, solamente en este punto, producto de la envergadura de lo que significa y lo que representa el ser cabeza, lo que representa el ser autoridad. Ahora, es muy importante ver que cuando hablamos de mutilación de cabezas estamos hablando directamente acerca de lo que es ser decapitados. Y la muerte por decapitación en los últimos tiempos, en los tiempos finales, bien digo, lo referí también en la mañana, será una práctica muy común por el gobierno, ¿verdad?, del anticristo. Será muy angustiante ese tiempo para los cristianos que no se fueron con el Señor y se quedaron como remanente del pueblo de Dios a pasar este proceso de tribulación y gran tribulación sobre la tierra. La Biblia, ¿verdad?, menciona en el libro de Apocalipsis 20, el versículo, ¿verdad?, 4, que van a haber decapitados. Si no me equivoco, ¿verdad?, en Apocalipsis capítulo 5 hay una pregunta que nace luego que están, ¿verdad?, pasando estos 4 primeros sellos. Y hay una pregunta con relación a lo que dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a haber decapitados? Porque dice la Escritura que el Señor, que ahí, ¿verdad?, Juan vio las almas de los que habían sido decapitados debajo del altar. Y decía, bueno, ¿y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a ser el tiempo de que haya más mártires? Entonces el Señor le responde, hasta que venga el número de los mártires, como quien dice que había una cantidad que debía cumplirse de gente que iba a ser decapitada. Ojo con esto, que iba a ser decapitada
por causa del testimonio de Cristo y por causa de su sangre. Gente que iba a entregar su vida por causa del Evangelio. Bueno, ellos, la recompensa de ellos es que ellos iban a gobernar en el reino milenial. Aquellos que iban a ser, que fueron, ¿verdad?, decapitados por causa del testimonio de la sangre, su recompensa iba a ser gobernar también en el tiempo milenial. Una recompensa no menor por aquellos que entregaron aún su vida en esta figura. Y eso, ¿verdad?, sería el mejor ejemplo desde el punto de vista de aquel que entrega su vida como mártir, como dice la palabra en el libro de Hechos, en el capítulo 1, habla acerca de la promesa del Padre que debía venir, que era la visita del Espíritu Santo en el bautismo, y dice la Biblia, y me seréis testigos, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Pero esa visitación del Espíritu Santo que los va a habilitar para ser testigos, la palabra que ocupa es testigo, es martureo, que en el latín es mártir. Quiere decir que solamente alguien que está lleno del Espíritu Santo y tiene una convicción profunda de lo que ha recibido es capaz de entregar su vida por causa del Evangelio, por causa del testimonio y por causa de aquel que entregó su vida por todos nosotros. Por eso que pienso que las personas que tienen mucho problema para evangelizar es porque carecen del bautismo del Espíritu Santo y carecen de llenura. Entonces, muy importante ver la carga de la evangelización en aquellos que han recibido la promesa del Padre. Ok, ese es el mejor de los casos con relación a aquellos que hayan entregado su vida. Como bien digo, por el testimonio de Cristo, por la sangre, por entregar su vida al servicio del Señor, morir por su palabra. Ser decapitado no es solo perder la cabeza. Tengamos claridad con eso. Ser decapitado no es solamente perder la cabeza físicamente, sino también es una consecuencia de algo espiritual, ¿ok? Como el ser separado de la cabeza, de la autoridad, ser separado de mi cabeza espiritual, ser separado, ¿verdad?, de esa autoridad por causa de la rebelión, o ¿verdad?, o mi falta de sujeción a las jerarquías establecidas. Entonces, vamos a sentar, ¿verdad?, estas verdades. Decapitado, según lo que estoy refiriendo, gente que es parte de este número de decapitados que va a tener su lugar en el gobierno milenial con el Señor, producto que está entregando su vida por el testimonio, por la sangre y por su palabra. Hay otro segmento de gente que está dispuesta a hacerlo porque está llena del Espíritu Santo, según capítulo 1 del libro de Hechos, que llegaron a ser mártires, ¿verdad? Martureo, y me seréis testigos, y me seréis mártires, ¿dónde? En Jerusalén, Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Es decir, gente que está dispuesta a entregar su vida por causa de la palabra. Va a haber otro grupo también que está físicamente siendo decapitado, pero por otras razones que vamos a estudiar y vamos a ver esos ejemplos. Pero también hay gente que está decapitada, no físicamente, sino que se ha separado. Como iglesia se ha separado, como cuerpo se ha separado de su cabeza espiritual. No reconocen autoridad, no se someten a las jerarquías establecidas. Entonces hay una separación del cuerpo, iglesia, de la cabeza espiritual que está velando sobre esa cabeza, ¿verdad? En este caso, una autoridad visible, ¿verdad? Pastor de la iglesia y la iglesia, cuerpo, ¿verdad? Cuando dicen, ¿quién es la cabeza de este lugar? Cristo, lógicamente, pero referida a la autoridad espiritual que está velando sobre ese rebaño. Ok, ahí vemos claramente varios aspectos, 4 puntos estamos señalando ahí. Entonces, personas separadas de su cabeza y habría que examinar por qué se dio, qué situaciones ocurrieron. Entonces, hay grupos que no vamos a ver porque no nos da el tiempo, de gente que fue decapitada. Por ejemplo, los profetas de Aserá, que Elías dice, mandan a decapitarlos a todos ellos y sean, ¿verdad?, sea rociada la tierra con la sangre de aquellos paganos que profanaron el pueblo y apartaron a tanta gente de la comunión y que se sentaban a comer en la mesa de Jezabel. Esos son grupos de gente que fue decapitada, pero no vamos a ver grupos. ¿Por qué? Porque no nos da el tiempo para ver todos los grupos, pero sí vamos a ver algunos ejemplos. Ok, entonces hay que ver el análisis de por qué se dieron estas cosas. La Biblia muestra una serie de personajes a quienes se les decapitó, lo cual puede darnos a entender a quienes les han quitado la autoridad espiritual en la iglesia o a quienes le han quitado, ¿verdad?, esa posición de ser autoridad en su casa, de ser autoridad en su trabajo, de ser autoridad en el ambiente donde Dios lo ha establecido. La Biblia habla, un punto que en la mañana referí, con el ejemplo que le puso usted acerca de la hoja.
de gente que le quita, ¿verdad?, la mitad de la palabra y cree una parte y la otra no la cree, como el caso de 1 Corintios 11, que hablamos de la Santa Cena, pero también está hablando del atavío de la mujer, que es el velo. Entonces gente dice, no, yo creo en la Santa Cena, pero no creo en el velo. Hay gente que dice, yo creo en el pastor, pero no creo en el apóstol. Y en la Biblia menciona que los dos fueron constituidos por Jesucristo en el mismo tiempo. O sea, ¿cómo va a creer en el apóstol y no va a creer en el pastor? ¿O cómo va a creer en el pastor y no va a creer en el apóstol? O en el evangelista, o en el profeta, o en el maestro. Realmente el mismo Señor los estableció, ¿verdad?, a todos. Así que durante mucho tiempo, es muy importante referirnos a este punto, durante mucho tiempo la humanidad ha vivido bajo una faceta de sociedad patriarcal, ¿verdad? Donde la figura masculina era una figura masculina de muchos enseñoramiento, de mucho autoritarismo, que fue una faceta muy negativa en las sociedades. Y eso llevó a que no se entendiera mucho lo que tenía que ser con cabeza y con la autoridad en una casa o en una familia. A ver, el hombre durante mucho tiempo se dedicó entonces a hacer abusos de ese autoritarismo con relación al género femenino, y por eso también se desataron muchos conflictos en la sociedad, conflictos que hasta el día de hoy hay muchas sociedades que están sufriendo y que tiene que ver, ¿verdad?, con una mala práctica también y algo obviamente espiritual que abrió la puerta a este movimiento feminista, y que estos son figuras del péndulo en los extremos más amplios, ¿verdad? El machismo como una estructura muy alta y el feminismo como una estructura muy alta, ¿verdad? Donde el hombre se exacerba en su posición, ese machismo, o la mujer se exacerba en su posición, ese feminismo. Y nosotros lo que tenemos que buscar en la palabra es el equilibrio basado en la norma también bíblica, ¿verdad? Donde el Señor establece que el hombre es autoridad sobre, ¿verdad?, la mujer, porque la Biblia dice en 1 Corintios 11, verso 3, que Dios es cabeza de Cristo y que Cristo es cabeza del varón y el varón es cabeza de la mujer. Ahí también nosotros vemos una estructura de gobierno. La estructura de gobierno es más antigua que la estructura de gracia. El sistema de gracia y el sistema de gobierno aparecen en la Biblia, y el sistema de gobierno fue primero que el sistema de gracia, y el sistema de gracia viene a complementar el sistema de gobierno. En toda la Biblia nosotros vemos estos dos sistemas. Que la gente no los reconozca es otra cosa. La gente dice, entre paréntesis, la hermana dice, o podría decir la hermana, o alguien que no cree en el atavío de la mujer, decía, ¿y por qué la hermana se tiene que cubrir? Si Cristo me cubre o Cristo la cubre, ¿por qué es necesaria la cobertura si el Señor nos cubre? Entonces, uno es el sistema de gracia y otro es el sistema de gobierno. Lo voy a bajar a un ejemplo práctico. Por ejemplo, el Señor murió por el hombre y por la mujer de igual manera. En el sistema de gracia, ambos son salvos. En el sistema de gobierno, el marido es cabeza de la mujer. En el sistema de gracia, Dios murió por los padres y murió por los hijos. En el sistema de gobierno, los padres son autoridad para los hijos. En la iglesia, el Señor murió por el pastor y murió por la oveja. Ambos son salvos por la gracia, por medio de la fe en la obra redentora de Cristo. Pero en el sistema de gobierno, el pastor es cabeza sobre la oveja. ¿Se entiende? Entonces hay gente que mezcla los dos sistemas y se confronta con el sistema de gobierno porque no quiere reconocer autoridad. Cuando uno no reconoce autoridad, es muy difícil que llegue a establecer autoridad en la vida de uno. O uno ser autoridad, o que reconozcan la autoridad de uno si uno no reconoce la autoridad de otro. Entonces, lo que yo no reconozco no vendrá nunca a mí. Es un principio. Lo que tú reconoces viene a ti. Lo que tú no reconoces no viene a ti. Esa es una ley, ¿verdad?, que no tiene variación. Entonces, muchas familias, muchos hogares, muchas congregaciones han sufrido muchos debacles, crisis, divisiones, conflictos, rupturas, por no entender la importancia de poder caminar bajo autoridad, poder ser autoridad, y esto hablando de iglesia, de familia, de gobierno, de empresa, matrimonios, hijos con padres, padres con hijos. No hay un orden, sistema de gobierno. Y la obra del espíritu del anticristo, ahora operando, porque el sistema de gobierno del anticristo va a tener como práctica común decapitar. Pero la influencia del espíritu del anticristo en este tiempo busca entonces decapitar, quitar autoridad, confrontar la autoridad, desestabilizar la autoridad.
lo que está ocurriendo, ¿verdad?, en muchos de los países tiene que ver con una obra de desestabilizar gobiernos, de derrocar gobiernos, ¿verdad?, desacreditar la autoridad para generar plataformas de anarquía. Amados, la anarquía tiene una influencia demoníaca que es la rebelión. Y la rebelión siempre va a buscar traer caos. Y el caos tiene que ser establecido en el mundo entero para que sea aceptada la figura de aquel que promete paz y seguridad. Nosotros estamos caminando hacia tiempos finales y es muy importante, es de mucha relevancia poder comprender acerca de lo que Dios nos ha estado hablando. Bueno, entremos acá. Entramos a este punto específico como primer ejemplo. Aquí vemos un decapitado, alguien que le mutilaron la cabeza. ¿Quién fue? Saúl. Primera de Crónicas 10, versículo 9. Y luego que le despojaron, tomaron su cabeza y sus armas y le enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para dar las nuevas a sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de sus dioses y colgaron la cabeza en el templo de Dagón. Aquí vemos, ¿verdad?, el declive, el deterioro ya de la figura de Saúl en el ocaso de su gobierno, ¿verdad?, como rey, donde ha muerto, ¿verdad?, junto también a su hijo Jonatán. Y es muy importante ver que Jonatán había caído en el campo de batalla y también Saúl cayó en el campo de batalla y fue muerto, ¿verdad? Ahora, lo que vemos en este párrafo bíblico es que la escritura nos menciona que vinieron filisteos y lo despojaron, y que al ver su cuerpo también muerto, lo decapitaron. Le quitaron la cabeza, le quitaron sus armas y le enviaron, ¿verdad?, mensajeros por toda la tierra para celebrar, juntamente con los filisteos, que el rey de Israel había caído, había sido derrotado, y pusieron, ¿verdad?, sus armas en el templo de sus dioses y colgaron la cabeza en el templo de Dagón, como señal también de victoria ante esta estructura real del pueblo de Israel llamado Saúl. Ahora, un filisteo era un nómada. La palabra que yo encuentro cuando habla acerca de la traducción de filisteo es zigzag, zigzagueante, alguien variante, alguien que no tiene morada, alguien que es inestable, alguien que también es un nómada. Ahora bien, eso significa que un nómada no tiene habitación fija, lo cual trae inestabilidad y como consecuencia trae también inseguridad. Una de las situaciones que nosotros vemos muy marcadas en el problema que tuvo Saúl, que lo llevaron a ser decapitados por filisteos, ser vencido por filisteos para llevarlo a decapitarlo, a mutilarlo de la cabeza, fue la inestabilidad. Él cayó presa de las manos de filisteos. Su cabeza cayó presa en las manos de filisteos, y eso quiere decir que fue decapitado en una figura de inestabilidad, de inseguridad, de falta de establecimiento, de firmeza. Y tomando el ángulo familiar, voy a poner un ángulo aquí familiar, una de las situaciones que genera muchos conflictos en el hogar es cuando se manifiestan inseguridades. Es como caminar sobre huevos. En cualquier momento se va a quebrar eso. Entonces aquí miramos este ejemplo muy marcado. Hemos visto situaciones de inestabilidad en hogares, en matrimonios, y es muy importante dar seguridad a la familia, dar seguridad al matrimonio, dar seguridad a los hijos. Es relevante ver que una esposa necesita ver la seguridad en su marido, necesita estar tranquila junto a su esposo, que su esposo la mire y le dé confianza, pero una confianza basada en la certeza, en la convicción, en la autoridad, en un modelo correcto, varonil, de convicciones firmes. Qué bonito es ver el corazón de una esposa confiando en el corazón de su marido y estar tranquila, porque sabe que está cubierta, que está protegida, que está rodeada, que está en paz, que sus hijos pueden estar en tranquilidad y en quietud, porque ese hombre cuida la figura de ser cabeza y no ha caído presa de la estabilidad, de la inestabilidad, del espíritu, ¿verdad?, filisteo, de ser un nómade, de las consecuencias que trae la inseguridad y la inestabilidad, que trae todo un conflicto familiar. Yo pienso y creo que nosotros tenemos que enseñarle esto a nuestros hijos.
Yo pensaba cuando estudiaba esta palabra, miraba y decía, a mis hijas, yo les enseño esta figura de que el padre, ¿verdad?, ama a su esposa, que el papá las cuida a ellas, cuida el hogar, que el papá es el proveedor, que se mantiene, ¿verdad?, esa provisión de alimentos, esa provisión de espiritualidad, el consejo. Mi esposa lo hace, pero ellas están viendo esta figura. Entonces mis hijas no pudiesen aceptar algo contrario a lo que yo les estoy enseñando en mi casa. Cualquier ejemplo opuesto a lo que ha aprendido, basado en la palabra, basado en un sacerdocio, basado en una autoridad legítima, le va a generar conflicto. Dios guarde, ¿verdad?, a mis hijas. Lo que quiero planear es que imagínense que ella se conoce a un jovencito en la iglesia. Y el jovencito creció viendo inestabilidad, inseguridad, nómade. No había prioridades, no había responsabilidad, no había cumplimiento de metas, cumplimiento de objetivos. Habían solamente castillos en el aire y no había nada concreto. Y mi hija creció viendo, ¿verdad?, estabilidad y orden y autoridad y sujeción y firmeza y direccionamiento y visión y cosas que se concretaban. Al reunirse con otra persona que no tiene esa enseñanza, va a generar conflicto, porque no están en la misma sintonía. Ok, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el padre? El padre tiene que enseñarles seguridad. Si tiene hijos varones, ¿verdad? Si tiene hijos, porque son varones, ¿verdad? Tiene que enseñarles autoridad. Tiene que enseñarles responsabilidad. Tiene que enseñarle cumplimiento de metas, cumplimiento de objetivos. Tiene que enseñarle, ¿verdad?, a ser cabeza. Enseñarle, ¿verdad?, a tener decisión, que su palabra tenga un valor. Y yo, hermanos amados, soy un poquitito chapado a la antigua. A mí me gusta que las palabras de un hombre tengan valor, que valgan las palabras. Si yo te doy mi mano y te digo yo voy a estar, es porque voy a estar. Si te digo voy a ir, es porque voy a ir. Si te digo cuenta conmigo, es porque vas a contar conmigo. Si te digo no voy a estar, es porque no voy a estar. Pero que seamos de palabra. Yo lo he dicho muchas veces, usted me ha escuchado en muchas de las enseñanzas, he dicho que el origen de los notarios nace por la ausencia de la gente que cumpla su palabra. Algo que a mí me molesta mucho también es eso, es la gente que no cumple su palabra. Creo que nosotros debemos ser gente de palabra. Y en el reino, con mayor razón, debemos ser gente de palabra. Gente que tiene autoridad y gente que tiene convicción. Ahora es en el marco de la primera espiga, sacando con relación a un ángulo familiar de la traducción de la palabra filisteo y cómo se manifiesta en eso. Es por eso que si vamos a estar, ¿verdad?, hermanos amados, en distintos escenarios, tiene que haber en el hogar estabilidad. Ese es el ejemplo que quiero puntualizar acá, es que una persona que quiere ser libre de la mutilación de su casa, en el ejemplo de Saúl, tiene que tener estabilidad, tiene que tener seguridad, tiene que darle a su casa estabilidad y seguridad. No puede andar la familia como nómade, andamos para acá, nos vamos para allá, nos vamos para allá, nos vamos para allá, nos vamos para acá, nos vamos para allá. Y si algo ocurre, también ser transparente. Amor, esta es la situación, esta es la realidad, estamos saliendo adelante. Y la esposa compenetrarse también en ese desafío. ¿Para qué? Para juntos levantar la familia, pero siempre en el reconocimiento de la autoridad y de la confianza y del trabajo compenetrado que se está haciendo para llevar adelante una familia. ¿Para qué? Para que los hijos no sean de alguna manera activados con la misma faceta. En el ángulo de familia. Ahora miremos en el ángulo del gobierno, como autoridad, que era el rey, ¿verdad?, Saúl, sobre un pueblo, sobre un conglomerado, sobre gente, sobre soldados, sobre gente que era pueblo de Dios. Hágase la idea de un pastor, hágase la idea de un líder del departamento, hágase la idea del padre de familia como líder espiritual de su micro rebaño en esa faceta de guía. Aquí nosotros miramos, en el versículo 13, dice la Biblia, así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina, y no consultó a Jehová, y por esa causa fue muerto, y se traspasó el reino a David, hijo de Isaí. En la versión Jerusalén, en la cuarta revisión, en la versión del 2007, toma el versículo, ¿verdad?, 13, y dice, así murió a causa de su infidelidad que había cometido contra Yahvé,
porque no guardó la palabra de Yahvé y también por haber interrogado y consultado a una nigromante. Una nigromante es aquella que consulta espíritus de muertos. Por eso que también yo una vez le dije esto, ¿verdad? A una persona que era católica y estuvimos conversando en alguna oportunidad y yo le dije, mire, la Biblia dice que es abominación al Señor aquel que consulta espíritus de muertos. Ah, me dijo, qué interesante, sí. Yo le pregunté, ¿y usted por qué va a un templo católico? Es que yo le pido al san tanto. Yo le digo, mire, el san tanto fue una persona, sí. ¿Esa persona fue buena? Yo creo que sí. ¿Esa persona murió? Sí. La Biblia dice esto con relación a los que mueren. Y lo que usted está convocando es un espíritu de un muerto. Cuando yo le dije esto, esta persona quedó como impactada porque no había escuchado eso. Entonces le dije, mire, yo soy pastor de una congregación. Creo que la congregación que pastoreo me ama, me respeta, me quiere como yo los amo, los quiero a ellos. Pero si yo muero, aunque ellos me digan al San Ronald, le voy a pedir al San Ronald que nos ayude, no va a ocurrir nada. Porque no es el diseño que está en la Biblia. No es la doctrina ni la enseñanza. Y le mostré. Aparte de agradecerme mucho la ilustración, ¿verdad?, de la palabra, fue confrontada en eso. Sé un nigromante. Pero también aquí hablamos acerca de cómo prevaricó contra Jehová, cómo fue desleal, cómo fue infiel delante del Señor. Entonces aquí vemos claramente 4 puntos marcados de por qué Saúl fue llevado a ser decapitado. Vimos el ejemplo en la familia, pero aquí vemos rebeldía, consultar ídolos, ser infiel, no guardar la palabra. Y la palabra rebelde tiene, ¿verdad?, inclusivo la palabra también adivinación o hechicería. Porque pecado de hechicería o adivinación es la rebelión. Y también la rebelión tiene que ver también con la amargura. Ojo con esto. Ojo con esto. Una persona que está camino a ser decapitada es una persona que le ha abierto las puertas a la rebelión. La rebelión es el caballito de batalla de las tinieblas. Satanás, el Señor lo reprenda, fue rebelde. Se rebeló a la autoridad divina de Dios. No reconoce autoridades establecidas. Y fue despeñado. Él no descendió. Cristo descendió. Satanás cayó a través de los distintos, ¿verdad?, ascensos, ¿verdad?, de los lugares celestes a la tierra, de la tierra, ¿verdad?, cae al Seol, del Seol va a caer, ¿verdad?, al lago de fuego. Empezó a caer, a caer, a caer. Entonces, cuando yo miro esta figura en la palabra del Señor, veo que es tan peligroso la rebelión. Es tan peligrosa la rebelión. Hay muchos ejemplos en la Biblia de gente que se rebeló. Terminaba muy mal. La rebelión de Absalón, rebelarse contra su padre. La rebelión de Saúl, rebelarse contra Dios en lo que hizo. Porque, hermano, como pecado de hechicería y de adivinación en la rebelión. El pecado de Coré, la rebelión, no reconocer la autoridad espiritual que estaba sobre ellos. Todo esto abre la puerta a ser decapitado. Entonces, uno de los peligros de la mutilación, ¿verdad?, es que las personas que son mutiladas bajo este escenario pierden su autoridad porque se resisten a reconocer autoridad. Pierden autoridad porque son infieles, porque son desleales al pacto con Dios. Pierden la autoridad porque no quieren guardar la palabra de alianza con Dios. Pierden la autoridad porque se postran en lo que no tienen que postrarse. Yo agregaría otras cosas más. Pierden la autoridad porque buscan vivir de apariencia. Saúl dice, hónrame delante de los hombres, pero no me dejen mal delante de ellos. Puedo haberle fallado a Dios, le dice Samuel, pero hónrame delante de los hombres. Es una persona que está, hermanos, camino a ser decapitado. A aquel que le importa más mostrarse de alguna manera delante de los hombres, pero vive una mentira delante de Dios. Hoy en nuestros hogares se está mirando una gran realidad. Disculpe que lo diga de esta forma, pero no hay la manera de poder expresarlo. Usted es lo que hace en secreto. Esa es la mejor versión de lo que usted es.
Si usted, estando, ¿verdad?, en secreto, no ora, no lee la palabra, no tiene devoción, no tiene adoración, ese es el mejor ejemplo o la mejor radiografía de lo que usted es. Pero usted puede mostrarse delante de los hombres. Entonces usted va camino a ser decapitado. O está siendo mutilado de su autoridad. ¿Por qué? Porque resiste reconocer autoridad. Algo tan sencillo. Yo lo pongo en un ejemplo en la congregación. Cuando estamos en la congregación y nosotros, ¿verdad?, decimos en el culto, el que está dirigiendo la alabanza, levante sus manos para adorar a Dios. Y el hermano, ¿y por qué la tengo que levantar? No quiero levantarla. Vamos a postrarnos para orar delante del Señor. Le invito a que se... No, que yo quiero orar de pie. Por favor, hermano, llegue temprano. ¿Y para qué voy a llegar temprano? ¿Para agradar al pastor? No, yo llego a la hora que quiero. Hermano, venga con su familia, traiga a sus hijos, a sus hijas a la escuela de niños. ¿Y para qué voy a llevar a mis hijos a la escuela? ¿Para agradar al pastor? ¿Para agradar a la pastora? ¡Qué torpeza! ¡Qué rebelión más grande! ¡Qué tontera más grande! Si el único beneficiado por sujetarse a la autoridad es aquel que se sujeta. Realmente, el que está sujeto es aquel que recibe la mayor bendición. Entonces, ojo con eso, porque es un principio de Dios. Ok, aquí, hermanos amados, solamente voy a referir un punto puntual acá. Primera de Samuel 5, verso 4, dice, volviéndose a levantar de mañana, el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en la tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas, mutiladas, sobre el umbral, y habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Aquí, yo no sé si usted lo ha leído, pero aquí ponen el arca del pacto en el templo de Dagón. La primera vez la estatua de Dagón está en el piso, la vuelven a ubicar, y la segunda vez ya la puerta, ¿verdad? Dagón estaba decapitado y también decapitado de manos, mutilado de manos y decapitado, ¿verdad?, en su cabeza. Esta es una figura que a nosotros nos habla de que aquel que está con peligro de ser decapitado es aquel que provoca un motivo de idolatría o tiene focos idolátricos. Es muy importante enseñar esto. Yo creo que a un hombre de Dios o a una mujer de Dios se le tiene que respetar, se le tiene que honrar, porque es parte también del reconocimiento también espiritual. Pero otra cosa es tenerlos, ¿verdad?, como foco de idolatría. Creo que el pastor, el ministro, el apóstol tiene que enseñar a la iglesia que mira a Cristo. En esa mirada hacia Cristo también está el ejemplo del pastor, porque Pablo dice, imitadme a mí porque yo imito a Cristo. No está bien decir, voy a la iglesia y cierro mis ojos porque yo miro a Cristo. Eso ha sido la enseñanza que ha mantenido a mucha congregación en lugares donde hay adulterio, donde hay robo, donde hay estafa, donde hay profanación, donde hay sequía espiritual, porque le enseñaron, usted ve a Cristo, usted ve a Cristo. Entonces han interpretado, usted ve a Cristo, aguante cualquier cosa que se esté dando. Una mala enseñanza, porque la Biblia habla de que la iglesia debe tener una conducta. Pablo le dijo, mira, te voy a dar una recomendación para que tú sepas cómo te debes conducir en la casa de Dios. La Biblia dice, porque la casa de Dios es columna y baluarte de la verdad. Baluarte de la verdad, columna y baluarte de la verdad. Entonces la iglesia tiene una forma de conducirse. La iglesia tiene autoridades, tiene delegaciones, tiene una estructura, tiene un comportamiento, tiene una santidad también involucrada, tiene un altar como punto de comunión con Dios, tiene, ¿verdad?, una asamblea de santos que se reúne, la alabanza tiene un propósito, la adoración, las danzas, el servicio tiene un propósito, y todo esto es parte de lo que el Señor ha dejado en su palabra, y nada de eso se puede cambiar. Una vez yo miré a un hermano, permíteme tomar un poquitito de agua. Me dijo, pastor, tuve una visión. Vi una iglesia donde no había autoridad. Yo le dije, esa visión no es de Dios. Porque su iglesia, el Señor la dejó fundamentada primero sobre la roca, ¿verdad? Y luego le dio autoridad. Entonces, desde el origen de la iglesia tenía autoridad. Mire que Pablo, el apóstol, Hechos capítulo 13,
lo convocan como apóstol del Espíritu Santo. Pasa 13 años de equipamiento en Arabia, ¿verdad? Aprendiendo. Pero dice la Biblia que cuando ya iba a oficiar y partir, ¿verdad?, su apostolado, desciende a Jerusalén a buscar la aprobación o el apoyo o el compañerismo o a buscar a los sunergos. Dice la Biblia que buscó a las columnas apostólicas que eran también apóstoles del Cordero, que estaban todavía ahí. Y dice la Biblia que le dieron la diestra en señal de compañerismo. Y eso le valió a Pablo también para poder estar tranquilo en su desempeño apostólico, como una validación. Ahora Pablo podría haber dicho, ¿qué me importan tres pepinos? A mí me ungió Dios. A mí me habló Dios. Entonces yo no tengo que reconocer a nadie. Yo no reconozco ninguna autoridad. Yo no reconozco a nadie. ¿Por qué? Porque a mí me habló Dios. Ojo, porque el libro de Job dice que solamente el infierno no tiene cobertura. El infierno, el abismo, no acepta cobertura. La cobertura es un principio bíblico. Toda gloria tiene que tener un dosel. Todo lo que carga gloria tiene que tener manto, tiene que tener cobertura. Entonces nosotros tenemos que aprender el diseño de la iglesia. Por eso que ha habido gran parte de iglesias que se han destruido, familias que se han destruido. Y mire, foco de idolatría. Cuando los hijos son foco de idolatría y falla alguno de ellos, se destruye el hogar. Eso pasó con Abraham, con Isaac. Amaba tanto a Isaac que en algún momento estaba antes que Dios. Es decir, su relación con Dios estaba fungiendo en la figura de Isaac y a Dios no le pareció. No estoy siendo el primero en tu corazón y este es tu hijo, el deleite de tus ojos. No, anda y sacrifícalo en el monte Moria. Porque yo no voy a compartir mi gloria con nadie. Entonces tú lo estás amando, lo estás idolatrando más. Entonces cuando le pide Dios a su hijo Isaac, lo lleva al monte y cuando ya está dispuesto a sacrificarlo, Dios le dice, detente, ya entendí que me temes, pero no quiero que esta lección no quiero que esto se vuelva a repetir. Abraham entendió que el primer lugar en el corazón de todo hombre, toda mujer, es el Señor. Dios nos está hablando, iglesia, para poder ordenar nuestro corazón, para poder ordenar nuestras casas, para poder ordenar nuestras familias, para poder ordenarnos como iglesia, para poder ordenarnos como matrimonio, para poder ordenarnos como discípulos de Cristo, porque es muy importante el orden. Para el crecimiento es muy importante el orden. Tercer aspecto importante. Aquí miremos 1 Samuel 17, verso 51. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza, decapitado Goliat. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Ahora, Goliat tiene la figura de aquel que desafía a Dios. Qué tremendo es gente que busca desafiar a Dios. Yo hablaba el otro día con mi madre, también hablaba con mi esposa, conversábamos y le decía, mire, ¿cuál es nuestra figura? Dios nos amó tanto que nos dio a su Hijo Jesucristo. Y que gracias a la obra redentora de Cristo somos salvos, por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es tuyo ni mío, esto es un don maravilloso de Cristo. Y alabamos a Dios por eso. Pero si usted le pone en proporción, ¿quién es usted y quién soy yo con relación a Dios? Nada. ¿Cómo podría yo levantarme contra mi Creador? ¿Cómo podría, según la analogía de Romanos, cuando habla acerca del barro con el Creador, cómo podría el barro decirle a su hacedor que es malo, que no lo hizo como debería haberlo hecho? Entonces yo miro que hay gente que se levanta contra Dios. Salmo 2, dice la Biblia que las naciones dirán, quitemos de nosotros las cuerdas de Dios, quitemos de nosotros aquella soberanía de Dios, quitémosla. No queremos estar con Él. Ojo que esta es una sombra también de lo que ocurrió cuando el pueblo de Israel pidió rey. Dijeron, queremos rey, porque queremos ser como las demás naciones. Cuando Samuel oye esto, le dice, ¿pero qué están pidiendo? ¿Qué es lo que quieren? Y Dios le dice, oye la voz del pueblo y no te entristezcas. No te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí. En este gobierno teocrático no quieren que yo esté por sobre ellos. Buscan una figura humana. Entonces, conceden lo que ellos quieren.
para que se den cuenta lo que va a ocurrir. Pero habían desechado netamente al Señor. Gente que desafía a Dios, gente que desafía a su soberanía, gente que desafía su voluntad. Hay lecciones de soberanía de Dios que tú tienes que aceptar. Te lo he enseñado y te he dicho, nadie va a participar del consuelo de Dios, del consuelo de Cristo, del consuelo del Espíritu Santo, si no acepta la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Hay que aceptarla, amados. Jesús dijo en el monte Getsemaní, Señor, te pido que se haga tu voluntad y que no se haga la mía. Yo quisiera pasar por alto esta copa, pero debo pasarla. Pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Venga a mí tu reino y hágase en mí tu voluntad. Entonces uno de los peligros de ser decapitado como Goliat es venir a desafiar a Dios. Yo voy a hacer con mi fuerza, con mis capacidades. Ay, hermano, yo no quisiera estar en esos zapatos. Nabucodonosor hizo eso. ¿Cómo ha crecido este gran imperio que yo he construido? Y me he hecho esta grande imagen para que la gente la adore y la aplauda. Y cayó, hermanos amados, como bestia. Involucionó hasta que reconociera, hasta que se cumpliera el tiempo donde él reconociera que Dios está por sobre los gobiernos de todos los hombres y que Dios es soberano. No se ponga a desafiar a Dios. No tiente al Señor su Dios. No levante la mano al cielo y diga, ¿hasta cuándo? ¿Por qué? Dame explicaciones de lo que hiciste. ¿Por qué te tendré que dar explicaciones? ¿Y por qué yo tuve que pasar lo que pasé? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué no? ¿Qué te hace tan especial que no pueda ser probado? ¿Qué te hace tan diferente que no pueda ser tratado? Estamos en este camino. No desafía a Dios. Goliat también significa exilio, significa ausencia. La ausencia se da de diferentes maneras. Puede haber ausencia de personas presentes, ¿verdad? O ausencia de frentón literal. Y una de las situaciones ahora, en el marco de la autoridad, en la familia, tiene que ver también con la ausencia de la presencia en los hogares. La ausencia se puede dar por muchas razones. Ahora, es por eso que también en muchos hogares la ausencia de autoridad genera, hermanos amados, rupturas, genera tormentos, genera, ¿verdad?, falta de unidad. La ausencia genera falta de unidad, falta de afectos, falta de identidad. Sé presente para tus hijos. Sé presente para tus hijas. Sé presente para aquellos que te necesitan y que realmente tú eres importante, que te aman, que te quieren. Está presente para ellos. No te desentiendas de esa guía, no te desentiendas de ese camino, no te desentiendas de ese mensaje de amor, de afecto. Si tienes hijos pequeños, marca en ellos la identidad, marca en ellos la afectividad, marca en ellos el aprecio, el cariño, el afecto. No tengas ausencia, no te exilies, no te ausentes, no te vayas, no te desaparezcas. Para tu familia eres importante. Yo creo que muchos padres tuvieron que aprender grandes lecciones en este tiempo porque estuvieron ausentes por mucho tiempo en sus casas. Yo miro gente que todo el día en la oficina, hasta altas horas de la noche, 10 de la noche, los niños estaban acostados, no lo veían, los fines de semana de repente trabajando y no había nada de comunión familiar, porque habían otras prioridades. Ahora, en este tiempo, el sentido de urgencia se ha perdido. ¿Qué es lo que era tan urgente que no podía esperar? ¿Qué era lo que te esclavizaba tanto el sistema? Ocurrió todo esto. ¿Y qué pasó? A lo mejor quedaste sin trabajo. Bueno, Dios te va a abrir otra puerta. ¿Qué pasó? ¿Alguien se murió? En tu empresa, en tu trabajo. El jefe no pudo solucionar la cosa. No, siguió funcionando. ¿Qué es lo que pasó? Es que esto nos ponga en perspectiva. Es por eso que necesitamos permanecer unidos como familia. Y en este momento es parte también de la unidad que tenemos que tener como congregación.
unidos alrededor de la palabra, unidos alrededor de una transmisión, unidos en el mensaje, unidos escuchándonos, ¿verdad? Las oraciones, en los discipulados grupales, los discipulados virtuales congregacionales, las enseñanzas, los cultos, los servicios, las consejerías, unidos en función de la palabra. Qué triste, hermanos amados, debo decir que en este tiempo muchos van a salir aprobados, pero otros van a salir muy reprobados porque no capturaron lo que tenían que capturar, ni entender lo que tenían que entender, y yo lo lamento profundamente, porque este es un tiempo que ha sido un regalo de parte de Dios para muchos de nosotros. La oportunidad de conocer a Dios en una faceta diferente, la oportunidad de ver la obra de Dios de una manera diferente, la oportunidad de generar más devoción, la oportunidad de poder generar más oración, la oportunidad de poder ver más la palabra, de poder entender más y comprender más lo que el Señor quería entregarnos. Una oportunidad. La crisis es una oportunidad. Debemos permanecer unidos como familias del matrimonio, en la iglesia, en todo momento. Y si nos vamos a mover, movámonos juntos. La nube se movía, el campamento se movía. La nube se movía, el campamento se movía. No habían estrellas errantes, no habían llaneros solitarios. Era gente que caminaba y se unía en un propósito, en un fin, direccionando. Ojo con eso, ojo con eso. Aquí hemos visto 3 ejemplos. El ejemplo de Saúl en la figura de ser decapitado, en el sentido de no entregar estabilidad, seguridad, responsabilidad en el hogar, en la rebelión, consultar ídolos, en ser fiel, en ser infiel, en no guardar la palabra, en ser en desleal. En Dagón, la figura de ser motivo de idolatría, o tener cosas de idolatría, o no tener un orden correcto de lo que es Dios en nuestra vida y en nuestra casa. Y la tercera figura que estamos viendo es la de Goliat, que aquel que desafía a Dios, o también aquel que se ausenta, pierde la autoridad. Desafía a Dios, pierde la autoridad. No es por tu fuerza, no es por tus capacidades. Yo he dicho siempre, hay predicadores que se hacen profesionales del púlpito. Profesionales del púlpito. Me molesta cuando lo veo, cuando lo escucho, me molesta cuando hay un sobreabuso, cuando la gente pone una postura, me molesta. De verdad que sí, no lo puedo evitar. Gente que de repente cambia la voz cuando tiene que predicar, gente que canta, que se mete en un papel. Lo menos que pienso, lo más suavecito que pienso con respecto a eso es falta de identidad. Yo no necesito ahora para predicarle cambiarle mi voz, poner una inflexión diferente. No necesito hacer eso. Tengo clara mi identidad. Entonces tampoco voy a meterme en un papel del pastor. No, soy, hermano, pastor, tengo ese mi oficio. Entonces yo miro, hermanos amados, que hay gente que desafía a Dios, que piensa que por sus capacidades, porque son muy lindos, porque son muy locuaces, porque tienen mucho adiestramiento, porque tienen dominio, piensan que por eso la cosa les marcha. No es así, iglesia, no es así. ¿Sabes por qué te va bien? Porque Dios está contigo. Porque Dios es tu ayudador. Porque a Él y solamente a Él le debemos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Si no fuera por Él, nosotros no tendríamos cómo avanzar, cómo caminar. A Dios, solo a Él, sea la gloria, sea el honor, sea el imperio, por los siglos de los siglos, como dice esa alabanza, sea la gloria y honor, alabanza y poder al que vive, al que reina, solamente a Él sea la gloria y la alabanza. Nabucodonosor cayó postrado por su arrogancia, por su soberbia. Goliat lo decapitaron porque desafió al pueblo de Dios diciendo, ¿quién? Este pueblo no me puede vencer a mí, yo lo voy a esclavizar. No. Nadie se puede meter con Dios. El que se mete con Dios va a salir mal. Ay, hermanos amados, mire esta, una de las más conocidas, y creo que la he referido muchas veces, así que también voy a decir algunas cositas y voy a avanzar. El decapitado panadero. Génesis 40, verso 18 y verso 19. Entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación. Los 3 canastillos, 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre de ti,
y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Esta es una figura de Faraón, quitará tu cabeza sobre ti. Es una figura de decapitación. Iba a ser mutilada de su cabeza. ¿Por qué? Porque él tenía la oportunidad de compartir el pan. Había un conflicto entre el copero, el panadero. Alguno de ellos había conspirado contra la vida del faraón. Es decir, alguien había contaminado lo que tenía que entregar. El copero salió aprobado, fue restituido en su función, pero el panadero fue aquel que fue decapitado, aquel que fue a la horca, no una figura de ser decapitado, mutilado. Faraón mutilará tu vida, mutilará tu cabeza sobre de ti, la va a mutilar, la va a quitar sobre de ti. ¿Por qué? Porque tú al compartir el pan lo adulteraste, contaminaste el pan. Entonces eso nos habla también de gente que pierde la autoridad cuando comienza a manipular por medio de la palabra, cuando empieza a contaminar la palabra, cuando empieza a adulterar la palabra, cuando empieza a agregar a la palabra o le empieza a quitar a la palabra. Entonces esa persona corre el peligro de ser decapitado. No profane la palabra, no adultere la palabra, no contamine la palabra. Amemos la palabra, amemos la palabra, abracémosla como viene, no le quitemos cositas. Iglesia, no es lo que esto creo, esto no, esto creo, esto no. Yo hace mucho tiempo tomé esta figura bien linda para enseñar esto. ¿Se acuerdan en el desierto que el pueblo tenía hambre y tenía que comer? Y en ese momento Dios les mandó maná. Maná era una especie de hojuela. Y con esa hojuela se hacían tortillas, se hacían pan, y venía la hojuela y caía sobre el campamento. La gente del pueblo de Israel nunca había visto eso. Por eso el nombre. Porque maná significa, ¿qué es esto? Pero venía de parte de Dios. Entonces era un pan que venía de parte de Dios. La Biblia dice que Dios le dio pan de ángeles. Nunca antes habían comido ese pan. Sin embargo, Dios le dio ese pan. Entonces ese pan no tenían que adulterarlo, no tenían que contaminarlo, no tenían que profanarlo, pero sí tenían que comérselo, como Dios lo estaba mandando. Entonces, el pan, que es la palabra, cómetela. Cómetela como Dios te la está dando. No la profanes, no la adulteres, no la cambies, no la alteres. Cómetela como Dios te la está dando. ¿Por qué? Porque si viene de Dios, es bueno. Escucha mi iglesia. Si la palabra es de Dios y viene de Dios, es buena, aunque a ti no te guste, aunque a ti no te agrade, aunque no sea importante para ti. Pero si viene de Dios, cómetela. Ay, hermano amado, que Dios te hable, que Dios te exhorte, que Dios te corrija, que Dios te instruya, pero que Dios te hable. Yo prefiero 1000 veces que Dios me hable, aunque sea para retarme, pero que me hable. Porque si me habla, aunque sea para corregirme, es porque me ama, porque me considera hijo. El problema es cuando yo vea que no me habla. De repente la gente dice, fui al templo y parece que la palabra me está hablando a mí. Obvio, ¿para qué usted va al templo? ¿Para que le hable a otro o para que le hable a usted? Eso es lo que yo no entiendo de la gente. Ay, el pastor me está hablando a mí. Obvio, si tú fuiste al templo, Dios te está hablando a ti. Vas a oír tú la palabra. Tú vas a oír el consejo. Tú vas a oír el mensaje de la palabra. Entonces que Dios te hable. No adultere la palabra. No contamine la palabra. No profane la palabra. No le quite, no le saque, no le añada. Si la Biblia dice A, es A. Si dice B, es B. La palabra es la palabra. Que se predique como tiene que predicar. Como tiene que predicarse. Si duele, bueno, que duela. Si confronta, que confronte. Si desafía, que desafíe. Pero la palabra es la palabra. Yo prefiero que la palabra me confronte. Que me confronte. Que confronte mi vida. Que confronte las cosas que no estoy haciendo bien. Para que me ayude a cambiar y estirpe lo malo de mi vida. Amén. Muy importante.
Aquí, se me olvidó ponerle aquí el decapitado. Aquí, el decapitado, ¿verdad? Déjeme leerlo para recordarme acá. Y también a aquellos, mis enemigos, que no querían que yo reinase sobre ellos. Traédmelos acá y decapitadlos delante de mí. Ah, estos son los hijos de Acab. Aquí estamos hablando de los hijos de Acab. Perdón, no. Este es otro párrafo que estamos hablando. Este es Lucas 19. Perfecto. Estamos hablando aquel de los decapitados que no querían aceptar la soberanía de Dios sobre su vida. La soberanía del Señor sobre ellos. ¿Por qué? Porque si usted ve el contexto de Lucas 19, está hablando acerca de la parábola de las 10 minas. Y luego que viene y les pide que le den cuenta de aquellas cosas que Dios puso en su mano. Aquí yo le voy a recordar. El verso 11 dice que oyendo estas cosas prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se había manifestado inmediatamente. Dijo pues un hombre noble, se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y le dijo, negociad en tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que ese reine sobre nosotros. Ok. Es decir, vino el Señor y les entregó algo. Pero luego, cuando quería pedirles cuenta, ellos no querían darle cuenta. Le dieron autoridad y pusieron en sus manos cosas que debían administrar y sobre las cuales debían dar cuenta. Pero luego no querían reinar sobre ellos. Querían quedarse y tomar el control. Ay, hermanos, ese es el problema de muchos ministros. Enamoran a la novia de ellos. Ellos piensan que es su iglesia. Ellos piensan que son, hermanos, le pertenecen a ellos. Hermanos amados, las ovejas son de Dios. El pastor, el apóstol, el ministro que las cubre es el administrador. Pero cuando venga el Señor, va a pedir cuenta de las cosas que puso en la mano. Tú tienes una empresa. Dios te la dio. Dios te la concedió. No pienses que es tuya. Si tú se la dedicaste a Dios, es de Dios. Entonces Dios te va a pedir cuenta de esa empresa. Tu familia, Dios te la otorgó. Dios te va a pedir cuenta de esa familia. Por eso es que tenemos que estar muy conscientes de aquello. El que no quiere autoridad sobre él puede perder la autoridad que se le ha sido otorgada. Yo pienso que es muy importante esto. Imagínense, yo como pastor vengo acá y le digo a este personaje, Juan Pueblo, le digo, Juan Pueblo, quiero que usted me ayude a encargarse de todos los punteros de este grupo. ¿Estamos de acuerdo? Amén, mi pastor. Pongo aquí Juan Pueblo a cargo de los punteros. Y luego vengo y le digo, Juan Pueblo, ¿por qué hizo lo que hizo con los punteros? ¿Por qué qué hacemos, pastor? Pues yo hago lo que quiero. Y usted no me va a venir a mí a decir lo que yo tengo que hacer o no tengo que hacer en mi liderazgo. Déjeme trabajar, pues, pastor. Déjeme hacer las cosas como yo lo veo. O si no, hágalo usted. Perdón, Juan Pueblo. Usted está trabajando con ovejas que no son suyas. Y si usted, Juan Pueblo, está en ese lugar, es porque este pastor le delegó autoridad. No para que usted se tomara el control de esa autoridad, ni tomara el control del grupo que está guiando, sino para que fuera sujeto a la autoridad. Entonces hay gente que se le otorga autoridad, pero la pierde luego porque no quiere reconocer autoridad. Es muy importante caminar bajo autoridad. Un decapitado es aquel que no quiere que el Señor reine sobre él. De tal manera que si hemos fallado al Señor Jesucristo en ese aspecto, que Dios nos ayude a arrepentirnos, hermanos amados, derramarnos delante de Él y decirle, Señor, perdóname, para que cuando vengas yo pueda dar cuenta de las cosas que tú pusiste en mi mano con alegría. Yo no quisiera, hermanos amados, salir desaprobado en la faceta pastoral.
que me diga el Señor, te entregué tantas personas, tantas almas, ¿dónde están? Te entregué esta familia, ¿dónde está? Te entregué esto, ¿dónde está? Puse todos estos recursos en tus manos, ¿qué hiciste? ¿Y qué hiciste con esto? Te abrí esta puerta, ¿y qué hiciste con esto? Y salir reprobado, qué vergüenza, hermano, qué vergüenza. No podemos tomar las cosas del Señor y luego pensar que son nuestras. Que no, estas cosas son por nuestra capacidad, son nuestras. No. Recuerde que lo que usted tiene es porque Dios le ha brindado. Lo que Dios le ha provisto es porque usted le ha ayudado. Yo le dije a un hermano, ahora delante le decía, mira, cuando las motivaciones son correctas, Dios siempre va a proveer, Dios siempre va a sustentar, Dios siempre va a dar lo necesario. Cuando el corazón es correcto, cuando las motivaciones son correctas, cuando el corazón está ordenado, Dios no tiene problema en apoyar lo que tiene que apoyar. Hermanos amados, estamos en la quincena de junio y la última vez que nos reunimos fue el 15 de marzo. Y tengo plena tranquilidad de que Dios tiene cuidado de ti, Dios tiene cuidado de mí y que estamos a las puertas del retorno a la casa del Señor. Estamos, hermanos amados, más cerca de cuando empezamos. Se acerca el gran aliyá, el gran retorno del pueblo a las congregaciones. Junio es un mes frontera. Junio es un mes donde Dios se está activando. Hay gente que nunca más volverá a caminar igual como venía caminando. Porque el encierro, porque en el aposento secreto, donde el Señor te metió por un breve tiempo, es un lugar de provisión, es un lugar de activación, es un lugar donde vas a aprender a sujetarte bajo la autoridad de Dios. Ya no vas a decir voy a hacer aquello, voy a hacer esto. No, si Dios quiere, ahora Dios va a guiar tus pasos. Y aquel que le guía los pasos cuando va al templo, Dios le muestra promesas que estaba esperando. Bendito sea el Señor. Tremendo. Ay, hermanos amados. Afírmese. Voy a tomar un poco de agüita porque esta se viene pesada. Porque mire, Segunda de Reyes 10, verso 7. Cuando las cartas llegaron a ellos, tomaron a los hijos del rey y degollaron a los 70 varones. Y pusieron sus cabezas en canastas y se las enviaron a Jezreel. Tomaron a los hijos del rey y degollaron a los 70 varones y pusieron sus cabezas en canastas. Ok, acá, ¿por qué vino la mutilación? Los hijos de Acab. ¿Cuáles eran las características de los hijos de Acab? Ellos crecieron y fueron formados con una estructura de matriarcado y pasividad paternal. La pasividad paternal es el motor de la rebelión generacional. Un padre no se puede desentender de su autoridad sobre sus hijos. Un padre tiene que tener autoridad espiritual sobre sus hijos. Un padre tiene que tener testimonio sobre sus hijos. Los hijos no pueden mirarse igual a su padre. Jesús lo enseñó en Juan 11. Dice la Biblia que él alzó su mirada a su padre. Un hijo debe mirar a su padre hacia arriba, no lo puede mirar como igual. Entonces la pasividad paternal desata la rebelión generacional. Las personas a las que se les habían quitado la cabeza eran hijos de Acab. Acab era esposo de Jezabel. Ella era la que dominaba el hogar. Había matriarcado. Esto representa a aquellos que por haber vivido en una casa en donde existía matriarcado, al final pierden sus cabezas porque no pueden, hermano amado, no pueden llevar la autoridad. No la pueden llevar. Nuestro deseo, y le digo, hermanos amados, nuestro deseo como padres es formar siervos de Dios. Yo voy a formar a mis hijas para que sean siervas de Dios. Y con esto no estoy diciendo que sean pastoras, profetas o algún ministerio primario. Que sean siervas de Dios. Que su deseo sea agradar a Dios. Que su deseo sea buscar de Dios. Que aprendan a ser mujeres sujetas. Que reconozcan la autoridad de un varón. Pero ese hombre también tiene que estar en la altura de sujetarse a Cristo. De ser un hombre con responsabilidad, con visión, con entrega, con compromiso. No le puedo entregar nada menos a mi hija que yo no le haya dado como padre. Porque si yo le enseño a ella
Un modelo paternal, de cobertura, de marido, como esposo, le doy testimonio al cuidar a su madre, a honrar a su madre, al cuidarla a ella. Entonces ella va a esperar que aquel hombre que también está basado en la palabra, cumpla los diseños de la palabra. Por eso es que, hermanos amados, un padre pasivo, un padre que tiene pasividad, no va a generar, hermano amado, buen carácter en los hijos. Qué terrible es cuando el padre es pasivo. Sus hijos varones son igual de pasivos. Y después, hermanos amados, discúlpenme la expresión, andan al direccionamiento de la esposa. La esposa hace y deshace, opina y decide, ejecuta y resuelve. Y el marido es un cuadro más. ¿Por qué? Porque eso aprendió en su casa. Porque eso aprendió su padre. Hermano, eso no es un diseño bíblico. Si estamos aprendiendo en la palabra, un decapitado fueron los hijos de Acab, porque el matriarcado se posicionó en la vida de Acab muy fuerte. Su esposa tenía el poder resolutivo, ella decidía. Entonces yo miro, hermanos amados, que en el matrimonio hay un trabajo en conjunto, sin lugar a duda. Pero en un sistema de gobierno, la Biblia dice, 1 Corintios 11, que el varón es cabeza de la mujer. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Entonces ese varón también tiene la responsabilidad de sujetarse a Cristo. Ese varón tiene la responsabilidad de temer a Dios, según Salmo 128. Ese varón tiene que cuidar la viña, según dice Salmo 128. Tiene que cuidar la alegría de su esposa, Salmo 128. Tiene que guardar la provisión de aceite de sus hijos, Salmo 128. Y Dios le recompensará. Entonces todo, hermanos amados, en la palabra del Señor está. Entonces no estoy diciendo que no escuche a su esposa. La Biblia habla claramente. Dios le dice a Abraham, escucha a tu esposa. Y Dios le dice a Adán, porque escuchaste a tu esposa te pasó esto. Es decir, que tiene que uno aprender a discernir cuando tiene que escucharte y cuando no tiene que escuchar. Por eso que yo veo muy importante, hermanos amados, poder entender los roles y las funciones del marido y de la esposa. Ambos son importantes, ambos son relevantes, ambos tienen funciones, ambos tienen deberes y ambos tienen obligaciones. Y eso nosotros tenemos que trasladarlo a la formación familiar, matrimonial, a nuestros hijos. Porque si no, mire, usted le va a hacer un daño terrible a su hija si le enseña matriarcado. Y usted le va a hacer un daño terrible a su hijo si le enseña pasividad. Si no le enseña a ser cabeza y autoridad, le está generando un daño terrible. Y yo lo lamento. Lo lamento. ¿Por qué? Porque va a ser un decapitado. No va a tener autoridad. Nadie lo va a respetar en su casa. No va a tener respeto ni el reconocimiento de nadie. Y el varón, por diseño de Dios, necesita reconocimiento porque está basado en la palabra del Señor. Y el hombre es distinto a la mujer. Los dos se complementan, pero tienen funciones. Entonces yo miro, hermanos amados, que tenemos hogares completamente mal estructurados por el desorden. Y yo también quisiera referirme a este punto. El marido que está en su casa, aquel que está guiando una familia, no salga con el mensaje diciendo, respétame porque yo soy autoridad, pero no tiene nada de Cristo. No tiene nada de Cristo. No puede tomar un versículo para condicionarlo a su condición, a lo que usted quiera hacer. Hermano, seamos serios. Si usted va a querer ser autoridad en su casa, no basta solamente que usted lo diga. Basta que usted viva lo que es ser autoridad, con un testimonio, con fruto, con un carácter, con una sensibilidad espiritual, con cosas que Dios te ha ministrado, que el fruto en ti se vea, para que tu esposa te honre, te respete, para que tus hijos te honren, te respeten, no tan solamente por causa del título, sino por causa del testimonio, que es una realidad. Entonces, hermanos amados, yo miro que es muy importante aquí lo que ocurrió. Aquí el contrario, en esta familia, Jezabel, hermanos amados, era asesina de lo profético. Jezabel, destructora de viñas. Jezabel, sello de fornicación y de manipulación.
Por eso es que en la mañana vimos también lo que hizo Dalila, manipuló a Sansón, hasta que generó una mutilación en sus ojos. ¿Sabe qué? La mutilación que se dio en Sansón partió también por una manipulación. Entonces, la esposa puede llegar a una faceta de manipulación o el hombre puede llegar a una faceta de mutilación por la manipulación, donde enceguece al hombre o a la esposa para no ver lo que tiene que ver. A veces la esposa puede manipular a su esposo para que vea lo que ella quiere que vea. Y el marido no se da cuenta que está actuando injustamente. Al revés igual. El marido puede manipular a la esposa para que la esposa vea lo que él quiere que vea y hacerla actuar injustamente. Hermanos, la iglesia de Cristo tiene que aprender orden. Tiene que aprender orden. ¿Cómo vamos a ir a evangelizar si tenemos un desastre en nuestras casas? Partamos por ordenar nuestras casas. Partamos por ordenar lo que tenemos que ordenar. Pastor, es que me falta tanto. Bueno, parta paso a paso. Piano a piano. Pasito a pasito. Hoy día voy a empezar a trabajar en esto. Me voy a dar a la tarea de mejorarlo. Y a la par voy a comenzar a trabajar en esto. De verdad que estaba orando muy poco. Voy a empezar a orar más. Estaba leyendo la palabra muy poco. Voy a empezar a estudiar más la palabra. Sabes que mi amor fue muy negligente. Por mucho tiempo llevaste el peso espiritual. Me voy a poner las pilas. Ayúdame también a tomar mi lugar. Y la esposa deje que el marido aprenda a tomar su lugar. Si el marido es un desastre en la administración, reconozca lo que no tiene. A lo mejor su esposa es buena para administrar. Confía en ella. Amor, ¿sabes qué? Administra tú. Yo voy a confiar en ese direccionamiento para que nos vaya bien como familia. Y a lo mejor la esposa le va a decir, amor, reconozco la autoridad porque yo me cuesta mucho gobernar o hacer estas cosas. Entonces yo creo también en tu juicio y en tu direccionamiento. Y comienzan a complementarse. Entonces aquí es muy terrible, hermanos amados, el desorden en la familia. Y eso trae ataque a la cabeza. Se decapitan los hijos de acá porque no logran vencer el matriarcado. La faceta espiritual de Jezabel estuvo presente hasta el libro de Apocalipsis. Y todavía sigue presente la figura de la iniquidad ancestral. Hermanos, la iniquidad tiene doncellas. Muchas de las mujeres que está Atalía, está Salomé, está Jezabel, está, hermanos amados, Herodías. Hay muchas mujeres que tomaban el camino de la usurpación de autoridad. Maca. Entonces nosotros miramos en la escritura un escenario complicado si no traemos el orden. Pero la pregunta sería, ¿para qué quiere tener autoridad? ¿Para hacer abuso? No. ¿Para qué quiere ser autoridad? ¿O por qué debería ser autoridad? Porque ser el hombre autoridad es una responsabilidad dada por Dios que va a desatar bendición si se hace correctamente. Y en la casa, la esposa también es autoridad sobre la vida de sus hijos, pero todo en orden, todo en orden, todo en orden. Tiene que ser, hermanos amados, disculpe que lo diga de esta manera. Si no se lo digo yo, ¿quién se lo va a decir? Acéptemelo a mí, que soy su pastor. Acépteselo al hombre que Dios puso para enseñarle. Le va a hacer bien, varón, le va a hacer bien. Le va a hacer bien ordenarse. Le va a hacer bien cuidar a su esposa como debe. Le va a hacer bien ser un ejemplo para sus hijos. Le va a hacer bien. Cuando sus hijos crezcan, le van a mirar con admiración. Le van a amar y le van a respetar. Y decir, bueno, mi papá verdaderamente era calidad. Él nos decía que oráramos y no siempre lo veíamos orar. Él nos decía que sirviéramos a Dios y siempre lo vi servir. Él nunca lo vi gritarle a mi mamá, nunca lo vi hacerle esto, nunca le vi levantar la mano, Yo respeto a mi padre, porque lo que veía en la iglesia, lo veía también en la casa. Lo que veía en una tarima, en un servicio, lo vi también en la casa. Entonces mi padre, mi madre, no son las chapitas que en el templo va a mostrarse de una manera y en la casa no viven nada. Igual como son en la casa, igual son allá, y los que son allá, igual son en su casa. Porque la congregación es el lugar donde viene una prolongación de lo que nosotros vivimos en la casa donde nosotros vivimos regularmente. Otro decapitado. Ya me quedan dos más. Y terminamos. ¿Ok? Segunda de Samuel 20, versículo 1. Aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri,
hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo: no tenemos nosotros parte en David, ni heredad con el hijo de Isaí, cada uno a su tienda, Israel. Verso 22, la mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría, y ellos le cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab, y él tocó la trompeta, y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda, y Joab se volvió al rey a Jerusalén. Al rey a Jerusalén. Ok. Lo pongo en contexto. Seba inició una rebelión contra el rey David, después de que había regresado de la rebelión de Absalón. Eso nos enseña que las personas que causan divisiones, aún en las congregaciones, les repercute en sus hogares y pierden también la autoridad. Donde sea que estén, porque en todos los ámbitos deben existir autoridades. Esto indica que Seba es figura de aquellos que no respetan la unidad en el cuerpo y son afectados en su propia autoridad. Cuando una persona divide la iglesia de Cristo, está atentando contra la esposa del Señor Jesucristo. Y Dios automáticamente le anula la autoridad que le haya otorgado. Por eso, lo voy a decir de esta manera: pastor que levante una iglesia dividiendo otra, el Señor inmediatamente le quita la autoridad que le haya sido otorgada. Iglesia que nace en división va a terminar en división. Iglesia que nace en división termina en división. No, aquí no es como Napoleón, dividir para conquistar. No. Yo le dije a un pastor que me llamó un día: ayúdame con esto todo porque yo me fui de la iglesia y levanté mi obra. ¿Y qué pasó con la iglesia donde tú estabas? No, es que ya la gente no aguantaba. No, le dije yo, así no son las cosas. Si Dios te llamó, entonces parte. Y Dios te va a ayudar. Y Dios te va a levantar. Y Dios va a estar contigo, en orden, en respeto. Yo puedo tener diferencia con algún pastor que no fue bueno conmigo. Yo se lo he contado. El pastor que yo amo, aunque él no me quiera, yo lo amo y lo respeto. Y le tengo mucho afecto y mucho cariño. Aprendí muchas cosas también de él. Pero tampoco, hermanos amados, voy a andar hablando peste de él. No. Pero tampoco, cuando Dios me sacó de su lado, tampoco yo le dividí la iglesia. No. Esta iglesia, gracias al Señor, partió de cero. Dios lo que ha levantado con este pueblo lo ha levantado de cero. Ni tampoco somos hijos de pastores, ni tenemos línea pastoral. No. Dios con nosotros partió una historia ministerial y levantó, ¿verdad?, un pueblo de la nada. Y eso es gracias al Señor. Entonces yo estoy convencido de que una de las facetas de la bendición es amar la unidad. Es amar la unidad. Seba fue un traicionero. Él se rebeló. Aquí habla, ¿verdad? Joab andaba buscándolo para matarlo. Y lo seguía donde estaba. Lo interesante aquí del punto es que cuando llega a este lugar, se encuentra con una mujer que lo atiende y le dice: ¿qué es lo que quiere? La verdad que Seba, el versículo 21 o el 20, Joab responde diciendo: nunca tal mal acontezca que yo destruya ni deshaga. Porque esta mujer le dice, a Joab le dice: ¿eres tú Joab? Y él respondió: soy yo, el verso 17. Y ella le dijo: oye las palabras de tu sierva. Y él respondió: oigo. Entonces volvió ella a hablar diciendo: antiguamente solían decir, quien preguntare, pregunte en Abel, y así concluirán cualquier asunto. Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre de Israel. ¿Por qué destruyen la heredad de Jehová?, le dice esta mujer a Joab. Y Joab respondió el verso 20, diciendo: nunca tal me acontezca que yo destruya ni deshaga. Verso 21. La cosa no es así. Mas hay un hombre del monte de Efraín que se llama Seba, hijo de Bicri. Ha levantado su mano contra el rey David. Entregad a ese solamente y miré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab:
he aquí su cabeza te será arrojada desde el muro. La mujer fue luego a todo el pueblo con la sabiduría, y ellos cortaron la cabeza de Seba, hijo de Bicri, y la arrojaron a Joab, y él tocó la trompeta y se retiraron, cada uno a su tienda, y Joab se volvió a Jerusalén. ¿Cuál fue el pecado de Seba? Lo que dice ahí: se rebeló contra el rey, se ha levantado contra el rey, incitó una rebelión, inició una rebelión para dividir. Hermanos amados, cuando alguien levanta, hermanos amados, una división en una congregación, esa persona que la incite, que la levanta, carece de toda autoridad y va a ser decapitado. Alguien que se levanta contra la autoridad es alguien decapitado, mutilado en la cabeza. Por eso es que, hermanos amados, la rebelión es muy peligrosa. Ya lo miramos en el caso de Saúl, es muy peligrosa. Absalón, hermanos amados, Coré, muchos rebeldes que se rebelaron contra la autoridad murieron mal. Seba, decapitado por su rebelión. Él quería arrastrar un montón de gente en su rebelión. Finalmente lo encuentran y es decapitado por su rebelión, por hacer las cosas mal, por no querer hacer las cosas bien. Qué terrible, ¿eh? Qué terrible rebelarse contra la autoridad. Qué terrible es no reconocer, hermanos amados, el trabajo que se está haciendo. Yo miro que es muy peligroso esto, hermanos amados. La iglesia no está exenta de estas cosas. En el tiempo final hay muchos que se van a levantar de en medio para dividir. Hay que tener ojo, discernimiento. Escúcheme bien. Todo espíritu de división nace por el diablo, el Señor lo reprenda. Todo aquel que busca separar el cuerpo es diabólico. Es, hermano amado, diabólico. La mutilación es diabólica, porque busca separar, extirpar personas del cuerpo, miembros del cuerpo. Entonces, ¿cuál es el fin del Espíritu Santo? La unidad. El fin de Cristo, la unidad. El fin del Padre, la unidad. Ellos son tres, hermanos, en vasos, pero son unidos, están unidos, unidad. Ay, hermano, esta es muy linda. Decapitado Juan el Bautista. Mateo 14, verso 10. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. El mutilado de cabeza, Juan el Bautista, decapitado. Ahora primero miremos al verdugo. Estaba decapitado espiritualmente. ¿Quién era? Herodes. En este caso el verdugo fue Herodes, que significa curiosamente héroe. Esto nos indica una falsa idolatría. No era héroe de nada, pero así significa su nombre. Pero él fue el que entregó la palabra para que decapitaran a Juan. Ahora, cuando existe idolatría en un lugar, realmente se pierde la autoridad. Sea cual sea la idolatría, la repercusión será que se pierda la autoridad. Ahora, él idolatraba a Herodías y también idolatraba a Salomé por sus apetitos bien extraños, ¿verdad?, de índole sexual. Pero él era la autoridad, pero su faceta de idolatría le hizo aceptar y hacer cosas que no debía. Además, la relación incestuosa entre Herodes y Herodías significaba también relaciones ilícitas. Ojo con esto. Cuando alguien practica relaciones ilícitas, en el marco también de una vida, pierde autoridad. Por eso cuando alguien, hermano, se involucra en temas de índole inmorales, desviaciones, también como que le pasa la factura luego querer ser autoridad. Hay un trabajo que tiene que hacer. Esa confianza se rompió. Tiene que construir una nueva confianza. Ahora el asombro de esto es que algunos varones pierden la autoridad. Y cuando el adulterio ha ocupado un lugar en la vida del hombre de la casa o de la mujer de la casa, es muy difícil también recuperar nuevamente esa autoridad. Hay una desconfianza, pero esa primera confianza se rompió. Hay que construir una nueva confianza con la ayuda del Señor. Ahora, el baile de Salomé
significa también sensualidad. Y la única unidad aquí era la iniquidad y la maldad involucrada ancestralmente en querer decapitar a aquel que cargaba el espíritu de Elías, que era Juan el Bautista, porque este deseo de venganza venía de los tiempos de Jezabel. Jezabel quería decapitar a Elías y no pudo. Dios lo arrebató. Pero ese deseo de venganza ancestral fue llevado hasta aquel que cargaba el espíritu de Elías, Juan el Bautista, para decapitarlo, para mutilarlo. Ahora, esta es la faceta familiar. Se pierde autoridad, hay una seducción, se abren las puertas a las tinieblas, automáticamente se pierde autoridad espiritual y muy pronto, hermanos amados, se pierde también autoridad en lo natural, porque está desacreditado o está desacreditada. Entonces le cuesta mucho recuperar la confianza, el lugar, la autoridad, para que se respete. ¿Por qué? Porque infringió pacto, alianza. Ahora, otra faceta ahora en el ángulo de Juan el Bautista, no en el ángulo familiar. Él no quiso desistir de su discipulado. No reconoció su tiempo. Los profetas antiguos testamentarios eran hasta Juan el Bautista, los que profetizaron del Mesías. Luego vinieron profetas del Espíritu Santo, pero antiguos testamentarios eran hasta Juan el Bautista. Y los que profetizaron del Mesías eran hasta Juan el Bautista. Entonces, cuando ves Juan el Bautista que viene el Cordero caminando, dice: ¡he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! A él oíd, a él síganlo. A quien vea que el Espíritu de Dios desciende y permanece, a él sigan. Viene uno más grande que yo, dijo Juan el Bautista, del cual yo no soy digno de desatar su sandalia. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Lo tenía claro, pero no lo hizo. No identificó su tiempo. No dejó que Cristo creciera, aunque lo dijo. No menguó. Siguió con su discipulado. Siguió con su gente. Y eso le llevó a la cárcel. ¿Por qué? Escúcheme bien. Mientras no aparecía Cristo en escena, un montón de veces Juan Bautista confrontó a Herodes con su pecado de inmoralidad porque estaba casado con la esposa de su hermano. Un montón de veces. Le decía: no te es lícito tenerla. Por eso que la madre Herodías estaba enfurecida con Juan el Bautista. Y cuando vio que Herodes tenía atracción por la hija de Herodías, le dijo: esta es la manipulación. Concede lo que él te pida, pero pídele que él te dé lo que tú quieras. Y cuando él te lo otorga, pídele a Juan, la cabeza de Juan en una bandeja de plata. Una manipulación que cegó a Herodes para que diera lo que ella quería que diera. No vio la manipulación que estaba detrás de este evento involucrado y que era una venganza ancestral. Ahora, lo tremendo de esto es que Juan no reconoció su tiempo. Fue llevado a la cárcel. Todo el tiempo confrontó la inmoralidad de Herodes. Nunca le pasó nada. Llegó Cristo, lo hizo, a la cárcel. Y luego, decapitado. No reconoció su tiempo. Siguió con su discipulado. Siguió haciendo lo que tenía que hacer. Si era Jesús, ¿por qué no lo siguió? ¿Por qué no lo siguió? ¿Por qué no lo siguió como uno más de aquellos que estaban siguiendo al Cordero? No quiso. Sabía que tenía que menguar, que Cristo creciera para que él menguara. No creció en él, no menguó. Entonces aquí vemos a un decapitado Juan, que es decapitado. Primero, porque no reconoce su tiempo para ejecutar una función ministerial. Se adelanta o se atrasa. No entiende su tiempo. Decapitado. Es que Dios me dijo que iba a hacer esto. Se adelantó, lo decapitaron. Se atrasó, lo decapitaron. Entender el tiempo es muy importante. Luego, hermanos amados, seguir a aquel que tiene que seguir. No lo quiso seguir. Lo decapitaron. Se detuvo. Lo metieron a la cárcel. ¿Por qué?
porque no entendió el tiempo. Lo decapitaron, lo mutilaron. No logró entender lo que tenía que hacer en el tiempo que tenía que hacerlo. Qué peligroso es no comprender el tiempo, ¿ah? Qué peligroso es no comprender aquello que se tiene que hacer. Aquí Juan el Bautista tenía un camino muy importante. La Biblia dice que de los nacidos de mujer no hay otro más grande que Juan el Bautista. Y yo creo que es un tremendo hombre de Dios. Y yo miro, hermanos amados, en este tiempo que tenemos que aprender a hacer en nuestra vida lo que Dios quiere que nosotros realicemos. Y uno de esos aspectos es cuidarlo de ser mutilados de la cabeza. Finalmente digo, Juan Bautista no dejó que Cristo creciera en él para él menguar. Y por eso fue decapitado. ¿Saben lo que ocurre en un hombre o una mujer que no deja que Cristo crezca en él o en ella? Es decapitado. Si un hombre quiere que Cristo crezca en él, tiene que dejarlo. Y lo que va a provocar, que ese hombre se va a humillar. Y la humillación va a traer exaltación. Es decir, que aquel que se humilla bajo la poderosa mano de Dios va a crecer, va a prosperar y se va a desarrollar. Amén. Ok, lo voy a dejar hasta acá. Compartimos varios. Creo que es muy importante lo que estuvimos hablando. Compartimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Así que hay que trabajar en cuidarnos de la mutilación para no perder la faceta de autoridad. Un mensaje muy lindo, de mucha edificación, muy nutrido. Escúchelo, vuelva a escucharlo, siga espigando. Hay otro también que debería buscarlo en 2 Samuel 4:7. Ese es el decapitado Isboset. Ahí se lo dejo también para que lo busque. 2 Samuel 4, verso 7. A él lo mataron. ¿Quiénes? Gente que lo traicionó. Gente que lo traicionó. Entonces, hermanos amados, una de las facetas de ser decapitado, la autoridad, es poner la confianza en gente traidora. Cuando la gente es traidora, es desleal, te va a decapitar. No te asocies a gente traidora, porque no tienen códigos, porque no tienen principios rectores que guían su vida. Y esos son peligrosos. Entonces, que Dios nos ayude. El miércoles seguimos con otro tipo de mutilación. Y va a ser un tiempo bien lindo. Yo le comenté a mi esposa el del día miércoles y le gustó mucho. Así que el día miércoles vamos a hablar acerca de ese. Bueno, dejémoslos hasta aquí. Dejemos hasta aquí este punto de enseñanza. Y oremos por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en esta noche, estableciendo, Señor, tu palabra en nuestros corazones, rogando que tú traigas el diseño correcto en nuestras vidas para poder crecer en esta autoridad, en la autoridad espiritual que tú nos has brindado, como también en la autoridad física en nuestros hogares, en nuestros servicios, en nuestro trabajo, en las tareas donde Dios nos ha puesto como cabeza o estamos funcionando como cabeza, Señor amado. Ayúdanos a hacer las cosas bien, a no ser decapitados, a no ser mutilados. Una de las influencias del espíritu del anticristo en el tiempo final es decapitar, es que pierdan autoridad, que pierdan su lugar aquellos que deben tenerlo, Señor. En todos los ejemplos que vimos, Señor, ayúdanos a hacer las cosas bien en tu presencia y a no equivocarnos, Señor. Guarda tu palabra en nuestros corazones por anillo para sellar en ella. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.